¿Sabías que si estás en régimen de transición, la reforma no te afecta? Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones. En este video te contaré de qué manera te salvas de la reforma pensional. Lo primero es recordar y conocer cuál es el régimen de pensiones actual. En este momento tenemos dos regímenes pensionales, que son el régimen de prima media con prestación definida, que es el administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el administrado por los fondos privados, que son Protección, Colfondos, Porvenir y Olmutual Scandia. En el régimen de prima media, que es el administrado por Colpensiones, la pensión de vejez es reconocida cuando se reúnen dos requisitos. El primero es tener la edad, que para las mujeres es 57 años y para los hombres 62 años, y acreditar 1.300 semanas cotizadas. En este momento, a ambos nos exigen ese número de semanas. Mientras que en el régimen de ahorro individual, que es el fondo privado, los requisitos son tener un capital suficiente para acceder a la pensión, que para un salario mínimo ya en este 2024 le están exigiendo a nuestros clientes 460 millones de pesos para un salario mínimo teniendo ya la edad, o si no se tiene el capital suficiente para ello, entonces tener 1.150 semanas, y así podría accederse a una garantía de pensión mínima de vejez. La garantía de pensión mínima de vejez es un salario mínimo. ¿Y cómo se reconoce esta pensión? El Ministerio de Hacienda autoriza para que del Fondo de Garantía de Pensión Mínima se tome el capital requerido que le hace falta al afiliado y así poder reconocerle esta pensión de salario mínimo, que también es vitalicia y que también se sustituye a sus beneficiarios en caso de muerte. La forma de liquidar la pensión de vejez en Colpensiones netamente depende del promedio de salarios de la persona. ¿Por qué? Al afiliado le van a promediar los salarios cotizados en los últimos 10 años o en toda la vida laboral y le aplican el que más le beneficie a este afiliado. Pero además de ese promedio que se llama ingreso base de liquidación, debemos liquidar la tasa de reemplazo. Y la tasa de reemplazo es el porcentaje que corresponde de acuerdo al número de semanas. Con esta forma de liquidar la pensión de vejez es muy coherente con los ingresos que la persona ha tenido, porque si nos van a liquidar con los salarios que hemos cotizado, pues a la hora de pensionarnos, el valor de la mesada, si bien es inferior a lo que veníamos recibiendo como trabajadores activos, pues sí es muy coherente con lo que veníamos recibiendo. Mientras que con la reforma pensional, pues esta quedó estructurada de acuerdo a un sistema de pilares en los cuales tenemos un pilar solidario, un pilar semicontributivo, un pilar contributivo y un pilar voluntario. Los que cotizamos y accederimos a pensión de vejez con la reforma pensional, estamos dentro del pilar contributivo. Y este pilar contributivo funciona de la siguiente forma. Los afiliados que devengan o cotizan hasta 2.3 mínimos deberán estar afiliados a Colpensiones. Todos, o sea, todos los afiliados en Colombia estaremos en Colpensiones. Y solo estarán en fondos privados aquellas personas que cotizan con más de 2.3 mínimos y cotizarán a este fondo privado al que escojan lo que exceda de 2.3 mínimos. Ejemplo, una persona que devenga 5 millones de pesos, pues va a cotizar 2.3 mínimos a Colpensiones y el resto, hasta ajustar los 5 millones de pesos, lo va a cotizar al fondo privado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la persona llega a la edad, que son 57 años mujer y 62 años hombre, y reúne las semanas requeridas, que para los hombres son 1.300 y para las mujeres de acuerdo a la disminución gradual de semanas que trae la reforma, que recordemos que son 25 por año a partir del 2025, llegando a 1.000 en el 2036. Entonces, en ese momento se liquida la mesada pensional de la siguiente forma. Colpensiones liquida con la fórmula que es la misma que hay actualmente, con los ingresos y con los IBC que le cotizaron a Colpensiones, y el fondo privado liquida de acuerdo al capital que tenga acumulado la persona. Se unen estos dos valores y Colpensiones paga una sola mesada pensional, pero este valor será muy inferior al que devengaría el pensionado si estuviera en Colpensiones y no se le aplicara la reforma pensional. Y es ahí donde es muy importante conocer el régimen de transición. Recordemos que el régimen de transición es la posibilidad de que no nos sea aplicada la reforma pensional. ¿Y qué dice el artículo donde se habla de régimen de transición en la reforma? Que las mujeres que tengan 750 semanas y los hombres 900 semanas
a la entrada en vigencia de la reforma, es decir, al 1 de julio de 2025, pues se beneficiarán de que les sea aplicado el régimen anterior, o sea, el régimen actual, que es el de Ley 100 de 1993, y que no les sea aplicada la reforma. En ese sentido, entonces, es muy importante para quienes tienen salarios altos, ojo, esto no aplicaría ni es importante para quienes tienen salarios mínimos o similares, pero quienes tienen salarios altos, es importante que queden en régimen de transición. Y para quedar en régimen de transición, entonces tenemos que revisar nuestra historia laboral y verificar, contabilizar cuántas semanas tendremos a 1 de julio de 2025. Si no las tenemos, podemos mirar otras opciones. Por ejemplo, si tenemos vacíos a febrero del año 2003, podríamos pagar como independientes cálculos actuariales y llenar esos vacíos, de tal manera que acumulemos otras semanas adicionales y así poder llegar a las semanas que les acabo de mencionar. Igualmente, tenemos que revisar si tenemos moras, por ejemplo, empleadores que no hayan hecho aportes, pero que sí hayan hecho la afiliación y hayan suspendido los pagos de las cotizaciones a pensión. Esas moras podríamos o hablar con el empleador para que las pague o demandar al empleador y al fondo de pensiones. El fondo de pensiones inclusive sería condenado para acreditar esas semanas y asumirlas por no haber ejercido la labor de cobro al empleador. Entonces, hay mecanismos para recuperar semanas, para obtener las semanas requeridas y quedar en régimen de transición. Este cálculo actuarial también es muy útil para aquellas personas que si bien no logran el reconocimiento de una pensión de vejez porque no acreditan las semanas requeridas, pero podrían acceder o a la indemnización sustitutiva de vejez o a la devolución de saldos. ¿Qué sucede? Que la reforma pensional establece que no habrá indemnización ni devolución para personas que tengan más de 300 semanas y menos de 1000. Estas personas quedan en el pilar semicontributivo y a estas personas no les será reconocida ni la indemnización ni la devolución, sino una renta vitalicia. Es por ello que muchas personas que están pensando en reclamar su indemnización o devolución, les llega la reforma pensional, pero la opción para evitar que les sea aplicada esta norma es estar en régimen de transición. Es decir, estas personas también deben acreditar 750 semanas mujeres y 62 años los hombres al 1 de julio de 2025 para que les continúen aplicando la norma actual, es decir, la ley 100 del 93, y les reconozcan en su momento, cuando cumplan la edad, esa indemnización o devolución de la que venimos hablando. Antes de finalizar este video, quiero responder una pregunta y es la siguiente. El señor Marco Álvarez nos pregunta: soy viudo hace 10 años y tengo una nueva pareja. Estamos pensando en contraer matrimonio, pero resulta que yo estoy pensionado por supervivencia. ¿Será que si me caso se me pierde la pensión? Resulta que él está disfrutando de una pensión de sobrevivientes que es perfectamente compatible con otro tipo de pensiones inclusive. Él puede disfrutar la pensión de vejez, puede disfrutar la pensión de invalidez y seguir disfrutando de la pensión de sobrevivientes. Ahora bien, no existe una prohibición para contraer nupcias y disfrutar la pensión de sobrevivientes. Por ende, él puede seguir recibiendo su pensión de sobrevivientes y contraer nuevamente matrimonio sin el riesgo de que sea suspendida o retirada de nómina su pensión de sobrevivientes. Lo que sí es importante tener en cuenta es que la pensión de sobrevivientes no se sustituye, es decir, si él fallece, él viene disfrutando de una pensión de sobrevivientes y ahí termina esta prestación. No se sustituye a su nueva esposa, a su nueva cónyuge, a su nueva compañera permanente. Porque es tu futuro, no puedes dejar de contactarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193 y seguirnos también en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Instagram, Facebook y TikTok. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.